Y vamos a empezar con el libro de Efesios. Éfeso era una de las ciudades más importantes de ese tiempo y Pablo estaba escribiendo una carta a los hermanos de esta ciudad, a Éfeso, donde pasó mucho tiempo le enseñando. Entonces, y empieza diciendo su salutación, porque siempre empezaba sus cartas con una salutación similar. Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A ellos va la carta. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Entonces, fíjense por qué habla de Dios nuestro Padre. Porque está hablando de quién, de Jehová. ¿Y qué dijo Dios mismo en el cántico de Moisés? Que Él es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. Él nos formó con sus manos, como dice el promedio de Isaías. Entonces está hablando de Jehová. Gracia y paz a vosotros de Jehová, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Y de vuelta, porque Él está hablando como siempre lo dice Jesucristo hombre. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Dios de Jesucristo hombre, está hablando de Jesucristo hombre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, los lugares celestiales en realidad le gustó al traductor, porque si uno busca la palabra anterior, digamos, en griego o en su momento en hebreo, digamos, en el Antiguo Testamento, algunos tradujeron el cielo y otros pusieron cielos y otros como este puso lugares celestiales, pero la palabra lugares y demás mucho no está puesta ahí, o sea que en el cielo. Eso de lugares celestiales, en realidad yo no lo entendí, pero lo busqué y es el cielo. Ajá. Entonces, Pablo está hablando de qué? Del Evangelio, del reino, de Claro. los cielos. Entonces, ¿por qué ellos fueron hechos parte del reino de los cielos? ¿Mm? Entonces, está diciendo que Dios los bendijo justamente al hacerlos parte de ese reino. Ahora vamos a buscar santuario, porque todo lo que hablar Pablo acá lo refiere a santuario. Entonces vamos a buscar justamente vamos a hacer una referencia siempre a esto. Acá tenemos algunas, aquí. A ver qué decía las fiestas solemnes. Vamos a un poco antes de esto. Vamos un poquito aquí. Entonces, el tipo o el símbolo justamente de lo que es el Evangelio del Reino de Dios está dado en el santuario, donde, como dice el autor de Hebreos, cuando Jesús murió, se acabó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y se abrió el camino nuevo y vivo para que el pueblo de Dios pueda ir a la presencia de Dios. Ese camino nuevo y vivo es el que está definido en el Evangelio. Entonces, el lugar santo, el lugar santísimo, es el templo de Dios, el reino de los cielos, símbolo del cielo acá en la tierra. Entonces, cuando Pablo habla que bendito sea el Padre de Jesús, o sea, Jehová, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En su templo, porque permitió que ese pueblo fuera hecho parte de su reino, su templo. Entonces, esa es la bendición de la que Dios habla. Ahora, ¿se escucha muy bajito? ¿Cómo escuchan ustedes? ¿Me escuchan bien o despacio? Yo bien, Cristian.
Perfecto. Entonces, Lidia, por ahí hay algún problema en el volumen de tu compu. Subile un poco el volumen a la computadora. Entonces, vamos a ver que Pablo, como todos los apóstoles, se refieren al santuario. Y especialmente la epístola a los Efesios. Entonces, cuando empieza diciendo esto, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, Él está diciendo, ya recibimos esa bendición, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿por qué? Porque ya nos hizo parte de su reino, del reino de los cielos. Ahora, por ahí la palabra lugares no está, pero se entiende que no es algo fuera del sentido que tendría que haber escrito Pablo. Y sigue diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Cordero estaba destinado justamente a redimirnos desde antes de la fundación del mundo. O sea, si el hombre pecaba, había un plan de redención. Y además, nuestro nombre está escrito en el libro de vida, como lo dice el Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. O sea, porque Dios, cuando decidió la fundación del mundo, en ese libro ya tenía escrito el nombre de todos los que habríamos de vivir en esta tierra. Entonces, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo está esto representado en el santuario? Entonces, ¿qué es lo que es santo y sin mancha delante del trono de Dios? Acá, los panes de la proposición. ¿Cuál es el símbolo del pueblo de Dios que va a estar sin mancha y santificado? Los panes sin levadura, porque la levadura es el símbolo del pecado. Entonces, cuando estos panes que están afuera, pecadores, llenos de levadura, sean transformados en panes sin levadura, ahí se va a cumplir la promesa de Dios en su pueblo. Entonces, a estos está hablando, a esto se refiere Pablo. Porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque ese es el objetivo de Dios, transformarnos a imagen de Jesús y que seamos santos, apartados y sin mancha, y estemos delante de Él. Y sigue siendo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto, adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesús nació y vivió en la presencia de Dios. Siempre estuvo en la presencia de Dios. Él era parte del templo de Dios. Por eso dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero el pecador, ¿dónde estaba? Fuera de la presencia de Dios. Entonces, para que Dios pudiera adoptarnos como hijos, Jesús tomó nuestro lugar acá, en el altar, fuera del templo, en el atrio, y murió donde tenemos que morir nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar su lugar y entrar a la presencia de Dios, vestidos, revestidos del Cordero, después de ser lavados en la fuente, por la justicia de Cristo, por la sangre del Cordero, y vestidos del Cordero, entrar a la presencia de Dios. A eso se refiere Pablo acá. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, porque justamente ese es el testimonio de cuál es el amor de Dios. Lo que hizo por nosotros es el testimonio de quién es Dios. Y ahí mostró su gloria. Y para alabanza justamente de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo nos hizo aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces está hablando de la redención que tenemos nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque sin entender el Evangelio del Reino de Dios, el pueblo de Dios no podía recibir la promesa. Entonces, ¿quién nos da sabiduría para que entendamos el Evangelio? ¿Quién da sabiduría a los entendidos? Bueno, justamente es la obra de Dios. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría.
ciencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Pablo, por ejemplo, cuando perseguía a la iglesia cristiana, no había entendido el Evangelio. No había entendido cuál era la voluntad de Dios, pero después la entendió. Entonces, para él era un misterio el Evangelio, pero cuando lo entendió, lo empezó a vivir y a predicar. Y eso también es un misterio para el ángel de la Odisea, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, lo que había quedado separado de Dios, ¿qué había sido? El hombre. Y ahora, justamente, nos revolvería a reunir con Él por medio de Cristo. Seríamos reconciliados con Él por medio de Cristo, que es el mismo hecho hombre. O sea, Él se hizo hombre para reconciliarnos consigo mismo. Como dice Pablo después en 2 Corintios 5, 17. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, el objetivo de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando llegara el tiempo, y Él enviara a su Hijo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces eso también está simbolizado en el santuario. Porque esto, el lugar santísimo, es un símbolo de la presencia de Dios en el cielo y en su santuario. Ahora, el lugar santo donde entraban los pecadores, fíjense acá, esto es la tierra. Venía un pecador, confesaba su pecado sobre el corderito, el sacerdote, después de lavarse la fuente y vestirse con ropas limpias, entraba a la presencia de Dios y asperjaba la sangre en el velo. Pero había una separación acá. Entonces los pecadores, el lugar santo estaba preparado para que entraran los pecadores y es un símbolo que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora, pero el lugar santísimo es el lugar donde Dios moraba realmente. Pero cuando este velo se rasgó, ya no hubo más separación. Entonces, el lugar santo y el lugar santísimo quedaron unidos. Y hubo una puerta abierta para que el pueblo de Dios pudiera entrar a la casa de Dios, que este es un símbolo del templo de Dios acá en la tierra, del reino de Dios. Por eso es el Evangelio del reino de Dios. Y aquí está simbolizada la proposición de Dios. Aquí está el altar del incienso, donde suben las oraciones de los santos. Acá está el símbolo de lo que es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios con su pueblo. Y eso es lo que pasó cuando Jesús murió. El altar y todo lo que se hacía aquí, la profecía del altar se cumplió y ya no estuvo más en pie la profecía. Y la fuente pasó a ser la fuente verdadera. Y la ropa con la que se entra a la casa de Dios pasó a ser la ropa verdadera, las vestiduras blancas para vestirse de Jesús. Entonces, sigamos viendo lo que dice Pablo. Si hay algo que no entienden, por favor, párenme y pregúntenlo, o si tienen algún comentario. Entonces, el objetivo, como dice Pablo, era reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, habría una unidad entre el cielo y la tierra, y eso se haría a través del santuario, porque ahí estaría el camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, para que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Y el versículo 11, Pablo dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros también fuimos hechos herederos de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, o sea, porque somos hechos hijos de Dios y herederos de Dios para la alabanza de su gloria, porque nosotros tenemos que heredar la gloria de Dios, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora empieza a hablar a los gentiles. Nosotros, los primeros que recibimos la bendición, fuimos los judíos. Y ahora empieza a hablar a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Evangelio también era para los gentiles, como Dios lo había prometido a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Pablo dice: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Fíjense que esto es esencial. Por eso hay que sembrar la semilla del reino, porque el que no escucha el Evangelio del reino de Dios, como va a ser predicado en el fuerte pregón, y será predicado este Evangelio del reino, no puede entrar al reino de Dios.
Pero los que oyeron la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creyeron en él, dice Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el que recibe el Espíritu Santo de la promesa es sellado. Ahora, pero este es un sello especial. No es el sello del que habla Apocalipsis 7. Este es el sello de pertenencia. Porque se pone un sello, ¿y qué quiere decir eso? Este pertenece a Dios. Este es parte del reino de Dios. El reino de Dios llegó a este lugar. Entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, el que recibe el Espíritu Santo de la promesa ya pasa a ser parte del reino de Dios. Ahora es de Cristo. Entonces, justamente ese sello que indica que es parte del reino de Dios y que es de Cristo, es lo que Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 8. Vamos a Romanos 8 y volvemos a Efesios 1:15. Entonces, cuando habla de quién es cristiano, dice lo siguiente, versículo Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no podemos vivir de otro modo que según la carne. Pero para dejar de vivir según la carne, el Espíritu de Dios tiene que venir a morar a nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Entonces, que esté el Espíritu de Cristo en nosotros significa que somos de Cristo. Solo es de Cristo, ¿quién? El que recibió el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y fue hecho parte del reino de Dios, y es de Cristo, y es de Dios, porque es hijo de Dios, porque fue adoptado por Dios. Ese es el sello que uno recibe al recibir el Espíritu Santo de la promesa. Es la señal que indica que somos de Cristo, que somos de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es cristiano. El ángel de la Odisea, Jesús lo llama, pero todavía no es de Cristo. Cristo está afuera, no es de él. Ahora, pero si tiene el Espíritu de Cristo, si le abre la puerta al verdadero Espíritu Santo y es hecho parte del reino de Dios, ahora sí que va a ser de Cristo. Y ese Espíritu es la garantía de que ella es de Cristo y es de Dios, y que ya es salvo, y que Dios ya empezó su obra en él. Entonces, a esto se refiere Pablo cuando habla ser de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la garantía de que ya somos adquiridos por Dios? Entonces, por eso, haber recibido el Espíritu de Dios es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ahora empieza a explicar claramente cuál es el Espíritu Santo de la promesa, quién actúa en nosotros y qué va a hacer en nosotros, y nos compara con Jesús. Por eso en Hebreos se nos dice, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Y ahora sigue diciendo Pablo, por esta causa, ¿gorda? Me da un vaso de agua. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, ¿por qué tenían amor? Porque esa era la obra de Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y ahora empieza a hablar de Jesús, del verdadero Jesucristo hombre, y habla de la relación que Jesús tenía con su Padre, y que tiene que ser la misma relación que tenemos que tener nosotros, porque el Dios de Jesús tiene que ser nuestro Dios. Y entonces Pablo le ora al Padre, a Jehová, para que Él, el Padre de gloria, le dé a sus hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es el colirio del que habla Jesús y le dice al ángel de la Odisea. ¿Quién le puede abrir los ojos? Como Jesús dijo en Juan 6, 44 al 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces Pablo le está orando al Padre para que Él nos dé sabiduría y entendimiento y de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
porque nuestro entendimiento tiene ojos, es la forma simbólica en que Jesús hablaba, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que les haga entender claramente cuál es la esperanza, cuál es nuestra esperanza, cuál es el fin del camino, cuál es la esperanza a la que Dios llamó a sus hijos. Y esa esperanza la podemos ver claramente en el santuario. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Aquí está. Esta es la proposición de Dios. Esta es la iglesia triunfante. ¿No? Y este es un símbolo de las 12 tribus de Israel, de los sellados de las 12 tribus de Israel, que van a estar sin mancha delante del trono de Dios, reflejando plenamente la imagen de Jesús, el primer pan sin levadura. Entonces Pablo está orando para que sus hermanos y nosotros lleguemos a entender claramente cuál es la esperanza. Y si uno le pregunta al ángel de la Lucía, ¿cuál es la esperanza? No le puede decir esto, porque muchos de nuestros pastores creen que eso no es posible, porque no creen en la promesa del Evangelio del Reino de Dios, porque no lo conocen. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Porque esta es la promesa de Dios. Ahora, ¿quién va a cumplir esa promesa? Dios mismo. Por eso sigue diciendo Pablo en el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahora, el que cree en la promesa de Dios, ¿quién la va a cumplir? Dios mismo. ¿Y con qué? Con la supereminente grandeza de su poder. Ahora, porque para Dios no hay nada imposible. Lo único que se necesita para que se cumpla la promesa de Dios es que nosotros primero entendamos el Evangelio y tengamos fe en él. Y se lo pidamos, decíamos, tengamos hambre y sed de justicia. Y ahí habilitamos que Él use su poder, según la operación del poder de su fuerza. Y dice Pablo ahora, la misma fuerza que operó en Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús venció? Y acá este es el Evangelio, acá Pablo está diciendo, la cual operó en Cristo. Ahora, operó en Cristo, su Padre. ¿Quién lo perfeccionó, como hacía la profecía? Jehová, su Padre. Jehová perfeccionó su renuevo. Y además lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el poder de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿El Papa? ¿Era Pedro? No, era Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, este capítulo es una síntesis de lo que es el Evangelio del Reino de Dios y cuál es la promesa de Dios y quién es el que hace esa obra en nosotros. Cristian, antes de empezar con el 2, con el capítulo 2, un comentario y una consulta. El comentario es, a ver, yo entendí que en Gálatas, Pablo, él mismo le había predicado el Evangelio a los de Galacia y después de un tiempo le escribe esa carta para que los fariseos, falsos fariseos cristianizados, los querían, digamos, judaizarse, ¿correcto? Y entonces los trataba de mantener en línea. Ahora, acá pareciera que a los de Éfeso no fue él el que le predicó la primera vez el Evangelio, sino no sé quién lo hizo, pareciera que fue otro apóstol, porque él dice, escuché de ustedes, ¿no? Es como que no fue él el que se lo predicó, lo que sí está ahora es, les escribe una carta porque sabe, porque escuchó de que habían creído, ¿es así? No, al que no le predicó Pablo claramente es a los de Roma, pero a los de Éfeso él fue en su viaje misionero, pasó por ahí. Y después lo que le está diciendo es que él escuchó cómo ellos siguieron creciendo. Pero el que les predicó el Evangelio fue Pablo a la iglesia de Éfeso. Ah, también lo hizo él, digamos, la primera vez. Claro, no, porque él fue el apóstol. Me extrañaba que, a ver, como él es el que, digamos, dice que le predica el Evangelio a los de la incircuncisión,
Sí. Pero quizás otros apóstoles, cuando se dio la dispersión después de la muerte de Esteban, digo, por ahí los otros apóstoles también digamos, tuvieron que irse de Jerusalén por temor a que los mataran, y quizás ellos también predicaban, digamos, fuera de Jerusalén. Yo había pensado en principio eso. Pero bueno, sea quien haya predicado, lo importante es que Pablo es el que, como vemos en Hechos, fue a Éfeso en uno de sus viajes, fue primero con Bernabé, después fue con Silas, Ah, claro, claro. con Estuvo. Timoteo. ¿Sí? Sí, sí, estuvo y pasó. El lugar donde no fue es a Roma, porque llegaron los cristianos, después ellos mismos, por ejemplo, los de Éfeso iban a otras ciudades cercanas, los de diferentes lugares, y llegaron los de Corinto, llegaron a Roma, y Claro. ahí vivió Pablo. Pero cuando Pablo fue a Roma, ya había una iglesia. Sabía, claro, se había formado. ¿Sí? Correcto. Y la otra pregunta que tiene que ver más con Pablo, no con el detalle, digamos, de lo que estamos viendo, es que Pablo dice que recibió el Evangelio por revelación directamente de Jesús, que no hubo que ningún hombre se lo enseñó, ¿correcto? Más allá de que cuando él estaba en Jerusalén, lo habrá escuchado a Jesús alguna vez, pero como vos bien dijiste, no entendió nada, en principio, de quién era No. Jesús y de lo que predicaba. Pero la duda que tengo es, por ahí por ahí está escrito en otro lado, pero yo no lo vi. Por ejemplo, Juan dice claramente cuando Jesús le revela el Apocalipsis que lo hizo a través de su ángel, ¿no? Como que el ángel le fue revelando el Apocalipsis a Juan, que es la revelación de Jesús, pero lo hizo a través del ángel. En este caso, Pablo no dice nada al respecto de cómo recibió el Evangelio, porque los otros apóstoles recibieron, digamos, el Evangelio directamente de Jesús. Incluso cuando estuvo antes de ascender, está claro que a partir de Maús les abre el entendimiento y él mismo, digamos, todavía era Jehová hombre, les enseñó digamos, en persona el Evangelio a todos los apóstoles, pero no a Pablo, porque Pablo no estaba, y cuando Pablo se convierte, en ningún momento dice cómo es que recibió el Evangelio. ¿Es así o yo estoy equivocado? No, él dice que Jesús se lo enseñó. Ahora, en qué momento se lo Claro, enseñó? no está bien. Entonces no dice cómo, que fue un ángel o que tuvo visiones o que tuvo sueños, no dice. Fue Jesús mismo. Pero uno cuando lee Hechos, lo que pasó Sí, con él, sí. lo podemos leer ahora, por ejemplo. A ver. Entonces, él lo que dice es que Jesús se le apareció y después estuvo ciego unos Iba días. camino a Damasco, se le reveló. Sí, camino a Damasco, pero después estuvo ciego, estuvo pensando unos días. Ahora, vos pensás, después de ese encuentro, Pablo era un rabino y era discípulo de Gamaliel y conocía perfectamente la ley, los salmos, los profetas, prácticamente la tenía de memoria en la mente. Entonces, lo que habrá pasado en ese periodo es que Dios lo habrá guiado a entender el significado de la profecía, porque fue un shock, ¿sabes? Y después porque se bautizó enseguida, pero bautizarse tenía que entender el Evangelio. Entonces vamos a Hechos, por ejemplo. Ahora volvemos a Efesios 2. Sí. Creo que era el 10, por ahí estaba Pablo. La pregunta la hice más que todo pensando en otra frase que leímos la vez pasada, donde dice que en algún momento el mismo Jehová le va a enseñar a los hombres que no va a ser necesario que ningún hombre le predique a otro hombre. Y se me ocurrió preguntar por el hecho de que quizás esta sea una muestra de cómo Jehová le enseña directamente a un hombre, ¿no? Sí. No sé. Ahora no me acuerdo de dónde estaba. Creo que estaba, vamos por acá el 7, ¿no? Ahí está Esteban. Ahora el 9. Así está el 9. Acá está. Hechos, capítulo 9. Entonces vamos a leerlo. Dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los cristianos habían sido dispersados. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los discípulos. Pero algunos fueron a Samaria, otros a Damasco, y estaban dispersos. Entonces, pero como iban a la sinagoga, porque su iglesia era la sinagoga, seguían siendo judíos, Pablo quería extirparlos de la iglesia, digamos, de la sinagoga. Era un perseguidor. Y los quería traer presos a los judíos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que fuesen castigados de acuerdo a la ley judea. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces, estos 3 días que estuvo sin ver y no comió ni bebió, estaba atónito. Y él, por supuesto, se quedó pensando, y Dios le habrá ayudado a entender y a relacionar las profecías que él conocía con lo que había pasado. Y por supuesto ahí se dio cuenta, porque ahí él entendió las profecías, porque en estos 3 días es cuando entendió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces él estaba orando y Dios le respondía. Además, le mostró en visión lo que iba a pasar con Ananías. Pero estuvo 3 días orando. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Claro. ¿Y por qué no podía recibir el Espíritu Santo si no había entendido el Evangelio? Entonces, en estos 3 días, él dice: Jesús me lo enseñó, porque me habló en el camino y en 3 días estuvo sin comer y beber y recibió visiones, y ahí entendió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, ¿y quién le predicó el Evangelio? Porque ¿cómo se va a bautizar si nadie le predica el Evangelio? Entonces, en esos 3 días, él dice que Jesús le predicó el Evangelio y le mostró. Y él entendió. No tenía que hacer entender las Escrituras o conocerlas, porque las conocía. Él entendió justamente el significado de las profecías, y ahí en su mente se armó todo el rompecabezas y entendió. Por eso se levantó y fue bautizado, porque entendió. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no?, charlando con ellos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo... Ay, se está echando a los perritos acá.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Con qué lo hacía? Con la Biblia. Ahora, ¿y quién le enseñó eso? A ver. Entonces, fíjense que enseguida empezó a predicar. ¿Y cómo sabía el Evangelio? A ver, ¿quién se lo enseñó? No se lo enseñaron después. Se lo enseñaron para que él pudiera ser bautizado. ¿Eh? Y él dice después del testimonio, ¿quién me lo enseñó? Dice, Cristo mismo me lo enseñó. El que se me pareció en el camino después me enseñó y me mostró cuál era la verdad. Lo guió a entender la verdad. Y él, como conocía las Escrituras, justamente confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque con las Escrituras les mostraba que Jesús era el Cristo, que Jesús había cumplido con todo lo que indica la ley y los salmos y los profetas. Ahora, a Pablo, Jesús en 3 días justamente se lo pudo enseñar, porque él conocía la Escritura, pero los discípulos tuvo que estar 40 días, además de 3 años y medio con ellos, para que entendieran el Evangelio. Pero Pablo lo entendió enseguida, y enseguida predicaba. ¿Eh? Ese es el tema. Entonces, ¿cuándo aprendió Pablo? En esos 3 días. ¿Quién se lo enseñó? Dice, Jesús se lo enseñó. Ese es el testimonio de Pablo. Ok. ¿Entendiste, Walter? Lo que decía. ¿Estás, Walter? ¿O me quedé sin? ¿O yo no estoy? Creo que salió. Ah, salió, bueno. Pero bueno, los otros yo lo entendí bárbaro. Bueno, entonces después lo vemos, por ahí tuvo que salir. Entonces, ese es el tema. ¿Eh? Así Pablo entendió. Ningún hombre le predicó y fue bautizado porque creyó. Entonces, él tuvo el placer, como los otros discípulos, que Cristo mismo le enseñara el Evangelio. Entonces, no se lo enseñó un hombre, sino, él dice, Cristo mismo me enseñó. Volvemos entonces a Efesios. Está buscando, de hecho, vamos directamente a Efesios. A ver si viene Walter. Preguntale, gorda, a Walter qué pasó. Y a veces se le corta internet. Bueno, entonces Pablo sigue su explicación del Evangelio a los hermanos de Éfeso. El versículo 2, el capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eh? O sea, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el ángel de la Odisea también está muerto, no tiene vida. Porque Jesús está fuera y no conoce el Evangelio y está engañado y es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué camino seguían? Estaban siguiendo el camino de Satanás, le está diciendo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que pasa? Él está diciendo que todo lo que quedó escrito en la mente del corazón y el corazón del hombre, y que lo lleva justamente a pecar, lo que está escrito en nuestra carne, es lo que Satanás escribió, porque eso es lo que llegaron a conocer a Adán y Eva, y llega a nosotros. Entonces, lo que Dios quiere hacer, transformar a estos cuerpos llenos de pecados, en panes con levadura, en panes y levaduras, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que Satanás. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentará en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo acá? Está hablando de la promesa del Evangelio del Reino de Dios, justamente que él había entendido y por eso la predicaba. Entonces, ¿dónde está esa promesa? En
Oseas 6, 1 al 3. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Y volvemos acá. Entonces, ¿qué decía la profecía? Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. ¿Quién nos curará? Dios nos va a curar. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Entonces, ¿a quién resucitó Dios? A Jesús. Por eso Pablo dice, pero como la promesa es que cuando Jesús resucitara, como él moriría en nuestro lugar, con él nos resucitaría a nosotros y viviremos delante de él. O sea, a partir del tercer día, como dijo Jesús, que resucitaría en tercer día, el pueblo de Dios podría vivir en la presencia de Jehová, delante de Jehová, y conocería a ese pueblo. Por eso sería el pueblo conocería a su Dios. Y proseguiremos, dice, en conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. Entonces, vendrá a nosotros Jehová como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Por qué es el Evangelio del reino de Dios? Dios nos va a hacer parte de su reino, porque primero nos redime, nos compra por precio, y después el que quiere lo hace parte de su reino. Y justamente el sello de propiedad de Dios es que pone su espíritu en nosotros, porque esos son los redimidos, los que son de Dios, los que son de Cristo. Y entonces Dios viene a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero nos resucitó, como dice Pablo, en el tercer día, juntamente con Cristo. A eso se refiere Pablo. Entonces volvamos a Efesios capítulo 2. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él, como decía la profecía, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Nos hizo ser parte de su templo, porque Jesús es el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, y nosotros justamente podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar donde Jesús intercede, porque es un templo simbólico, porque nosotros somos ese templo, porque Jesús intercede en nosotros. Cuando Dios pone su espíritu en nosotros, el que viene a nosotros es Dios y el Cordero que fue glorificado. El Cordero tiene los 7 espíritus de Dios, en los 7 ojos, que eso significa que donde está el Espíritu de Dios está el Cordero, para que se cumpla la profecía. De eso está hablando Pablo. Entonces dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos hizo parte del reino de los cielos. ¿Y a él cuándo? Cuando fue bautizado, cuando creyó, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la gracia de Dios está disponible, pero para poder asirnos de la gracia, tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, no podemos seguir el camino angosto. Y esto, dice, la fe, no de vosotros, pues también la fe es don de Dios. O sea, por la gracia somos salvos y la fe también es don de Dios. Al que tiene hambre de justicia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo ahora, explicando el Evangelio, porque somos hechura suya. Ahora, hay una nueva creación y el nuevo hombre es hecho por Dios. Como Dios modeló al hombre con sus manos, lo hizo con sus manos, ahora el nuevo hombre también lo va a hacer. Es la obra de Dios, no nuestra. Porque somos hechura suya, dice, los que nacimos de Dios y somos nuevas criaturas, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hay un hombre nuevo que Dios crea, ¿para qué? En Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, para que recorra el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, y haga las obras de Jesús. Y sigue diciendo, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el camino angosto. Es el camino que Dios preparó de antemano para que andemos en este camino angosto. Y ese camino es seguir las pisadas de Jesús. Y esto está preparado para su pueblo, porque mientras anda por ese camino, Dios lo va a transformar en imagen de Jesús. Entonces el pueblo de Dios ya, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4, descansó de sus obras. Y entró al reposo de Dios. ¿Para qué?
para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, siguiendo las pisadas de Jesús. Y en el versículo 11 sigue diciendo Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, porque está hablando a griegos de Éfeso, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Porque el que era parte del pueblo de Dios era el que se unía al pueblo judío. Y en aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, ¿no? Estaban sin Dios y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No podían ser ciudadanos de Israel. Pero acá le está diciendo que ellos ahora son ciudadanos de Israel. Esta era la iglesia primitiva. El que se unía a la iglesia primitiva, aunque fuera gentil, era hecho ciudadano de Israel, del Israel de Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, por el que no conoce a Dios no puede tener esperanza, no conoce la promesa, entonces no puede tener esperanza en la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Porque ahí viene la promesa hecha por Dios a Abraham, como él explicó, estudiamos en Gálatas, que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Es el pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo, la simiente de Abraham. Y sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces ya no hay separación entre gentiles y judíos, porque ahora todas las naciones de la tierra son benditas con la misma bendición. ¿Y cuál es la bendición? Porque los gentiles, los judíos, como dice, fuimos resucitados juntamente con Cristo a una nueva vida, para que el que quiera pueda nacer de Dios. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque la ley de Moisés había una clara separación entre el pueblo judío y los otros pueblos, que ni siquiera se podían casar ni mezclar. Un pagano se podía casar con un judío, si primero se hacía judío. El problema no era la persona, era el paganismo que los separaba. Pero ahora, esa barrera que existía ya no está. ¿Por qué? Porque en la simiente de Dios serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora lo importante sería la circuncisión del corazón. No, por eso no podía entrar en la casa de un gentil, porque sabían que ahí se adoraba a ídolos, entonces se convertían ceremonialmente en inmundos. Y no podían participar de las ceremonias de Israel, no podían ir al templo hasta que fueran purificados. Entonces, por eso los separaba. Entonces, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Claramente había una pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces acá Pablo se refiere a la ley de Moisés, pero específicamente se refiere a las ordenanzas que impedían al pueblo judío juntarse con los gentiles. Ahora, pero esa ley estaba referida a los gentiles paganos. Pero como Dios le demostró a Pedro en su visión, que lo que Dios había santificado, él no tenía que llamarlo inmundo. Y por eso podían unirse, porque ya no eran inmundos, porque era el que era circuncidado en el corazón, ya había sido limpiado. Porque antes de ser circuncidado en el corazón tenía que bautizarse, tenía que lavar sus ropas en sangre de cordero, para recién después poder entrar al reino de Dios y ser hecho parte del reino de Dios. Por eso ya no había esa separación ceremonial. Se está refiriendo a esta separación ceremonial entre los judíos y los gentiles, no al resto de la ley. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, lo que separaba al judío del gentil, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿no? Porque los gentiles y los
judíos eran hechos parte de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso ya no había judío ni gentil, varón ni mujer, siervo ni libre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque Jesús les predicó a todos, aunque principalmente fue a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, porque el que recibe el mismo espíritu es hecho parte del mismo templo y está en la presencia de Dios, de Jehová. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el que recibe el Espíritu Santo la promesa? Ahora es parte de la familia de Dios, es parte de Israel de Dios, es hecho parte de Israel y de la familia de Dios, y es hermano de Jesús. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿cuál es el fundamento de los cristianos? Los apóstoles y los profetas no fueron abolidos, ni la ley, ni los apóstoles, ni los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? De este modo se edifica el antitipo de este templo, ¿no? Porque este es el símbolo. Pero, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 6, ahora la casa somos nosotros. Nosotros somos ese templo. Y este templo ahora se edifica con piedras vivas, siendo la piedra del ángulo, la principal piedra, Jesucristo mismo. ¿Ves? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esa es la iglesia cristiana, a la que Dios llama su pueblo. El Israel de Dios llama la Nueva Jerusalén, y llama y la asocia ¿con quién? Con su templo, porque este es el templo del nuevo pacto, la morada de Dios en el nuevo pacto con los hombres, porque moraría con nosotros y en nosotros. Entonces esto es lo que Pablo está predicando, o sea, este es el verdadero evangelio del reino de Dios. Y ahora vamos a pasar, si tienen alguna pregunta. Bueno, no quiero que se queden con dudas. Walter después lo escuchará, supongo. Entonces vamos al capítulo 3. Entonces sigue diciendo Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. A ver, no es que Cristo lo tenga preso. Es prisionero por Cristo, y por ir a predicar a los gentiles lo metieron preso. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, ¿cómo le fue predicado el Evangelio? Por revelación, Dios mismo se lo reveló. Esa es la pregunta que ha dicho Walter, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por Dios mismo. Por eso lo entendí, dice él, porque Pablo conocía todas las escrituras, pero no entendía el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso es lo que no querían aceptar los judaizantes, que los gentiles ahora son hechos parte de Israel, sin circuncidarse, del Israel de Dios, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que la promesa de Dios a Abraham ahora llegaba a los gentiles, y eras hechos parte del mismo cuerpo, la misma iglesia, el mismo reino, y Dios moraba en ellos. El Dios de Israel estaba morando en el corazón de los gentiles, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, Dios me mostró cuál es el Evangelio, y cuando lo entendí me mandó a predicarle a ustedes, a los gentiles, para que entiendan justamente cuál es la promesa de Dios, cuál es el Evangelio,
¿Y cuál es el don de la gracia de Dios para ustedes, para los gentiles? Que son hechos parte del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa que Dios le hizo a Jesús por medio del Evangelio. Y sigue diciendo ahora: ¿y quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Nos está hablando a nosotros. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y por qué dice soy menos que el más pequeño de todos los santos? Porque él se siente así, porque perseguía a los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. O sea, predicar el Evangelio, este es el Evangelio eterno, lo que estaba escondido, el misterio escondido, que los judíos, cuando iban al santuario, veían los símbolos pero no entendían de qué se trataba. Pero ahora sí él lo había entendido. Y sabía que los gentiles también, para los gentiles también estaba hecha la proposición de ser transformados en panes y levadura. Y de aclarar a todos, esa es la misión de él, y es nuestra misión predicar el Evangelio, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló ¿a quién? A su pueblo. Como dice él, los ángeles les gustaría entender y buscan entender lo que Dios le revela a su pueblo. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios abarca muchos aspectos. Abarca la capacidad de crear, la sabiduría de crear este universo con todas sus leyes, las leyes de la física, las leyes de la botánica, la de la astronomía. Pero no solamente eso, lo más importante es el amor que tiene el corazón y el plan de redención. ¿Cómo podría redimirnos? ¿Cuál era la mejor forma de redimirnos? Y en su sabiduría Dios estableció el plan de redención para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Porque todos los seres creados están conociendo mejor a Dios, viendo cómo desarrolla su gran salvación con nosotros, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos acceso a Dios, pero tenemos que oír para tener fe. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, porque Él estaba preso por predicar el Evangelio. Y ahora sigue en el versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Padre de Gloria, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas ante Jehová, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, ¿quién? Dios mismo, ¿no? Nuestro Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que el poder de Dios sobre en ustedes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, ¿quién tiene que venir a morar a nosotros? Cristo. Para ser de Cristo, Cristo tiene que estar morando en nosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, justamente, de ese amor, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando Dios derrama su amor en nosotros, el amor de Dios que estaba en Cristo, recién ahí podemos conocer cuál es el amor de Cristo. Que exceda todo conocimiento racional, el racionamiento no se puede entender. Ahora, pero cuando somos llenos del amor de Dios, porque Dios es amor, ¿no? Somos llenos de toda la plenitud de Dios, porque somos hijos de Dios y reflejamos la gloria de Dios, el carácter de Dios.
el amor de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la promesa de Dios, que seremos llenos de toda la plenitud de Dios. No es que seremos dioses, pero tendremos el amor de Dios, participaremos de la naturaleza divina, del amor de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y aquel, sigue diciendo, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí termina la primera parte de Efesios, la parte que es doctrinal, donde él predica el Evangelio, porque siempre empieza así, y acá les predicó el Evangelio, y después la segunda parte va a empezar a hablar de temas específicos. Pero la predicación del Evangelio termina aquí. A ver, ahora somos poquititos, así que lo que vamos a hacer es parar aquí y el martes seguimos. Vamos a tener que retomar el martes, salvo que los que hoy no pudieron venir porque el día está muy lindo, me parece, lo escuchen por su cuenta, pero el martes retomamos. Entonces vamos a dejar aquí el estudio, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos tiempo para analizar o contestar cualquier pregunta. A ver, esto lo